Ha realizado trabajos en laboratorio, en diversos proyectos en el Laboratorio de Tecnología de Cazadores Recolectores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, realizando diversos análisis líticos como análisis líticos en el proyecto regional Palenque a cargo del doctor Rodrigo Liendo Estuano. Bien, Marcos nos va a hablar de un tema que ha ido desarrollando, un tema que nos interesa mucho porque tiene que ver con el hallazgo en el municipio de Piedra Verde, en uno de los sitios que acaba de describir Alfonso, el sitio de Chametla. No teníamos, o parcialmente se tenía identificada la presencia de turquesa en esta región, y bueno, es un gusto conocer que se haya interesado Marcos en la realización de esta investigación, y pues nos va a presentar, porque ya es un tema que está avanzado para él, y es el tema de su titulación, ¿no? Su ponencia, la ponencia de Marcos, se titula La turquesa de Chametla, análisis y resultados preliminares. Adelante, Marcos. Buenos días. Pues como dice Joel, este tema es mi tema de tesis, que ya vengo desarrollando desde hace un rato, quizá ya más de lo que debería de haberme tardado. A veces por razones ajenas a mí, a veces sí porque uno no puede estar todo el tiempo en la tesis. Pero yo les voy a mencionar un poco de lo que se ha ido trabajando a lo largo de este proyecto y un poco de los resultados que hemos obtenido hasta el momento. No sería todo lo de los resultados, pero ya un poco más en forma, después podré hablar más al respecto. Bueno, como Alfonso ya explicó hace rato, Chametla se encuentra en el municipio del Rosario, Sinaloa, al sur del estado, en la margen sur del río Baluarte, cerca también hacia el oeste de Escuinapa. Y bueno, esto es nomás para dar un marco así de referencia geográfico, que pues, Alfonso ya lo habló más a detalle. Bueno, acerca de los antecedentes arqueológicos en Chametla, pues nomás para dar un poco de contexto, pues, aquí al menos todos ya más o menos sabemos de qué va. Sauer y Brand son de los que reportan el sitio de Chametla en los años 30, haciendo recorridos en la zona del río Baluarte, donde ubican montículos artificiales y materiales en superficie, como cerámicas rojo sobre vallo, y por medio de estos materiales arqueológicos, ellos también ven que hay como una similitud con los materiales hacia Nayarit, y es donde hacen la propuesta de que es el complejo Aztatlán. Isabel Kelly posteriormente realiza trabajos arqueológicos en Sinaloa, y aunque principalmente vino a trabajar en Culiacán, Chametla le llama mucho la atención por lo que ya habían visto Sauer y Brand, y realiza una temporada de campo muy corta de 3 semanas en los sitios del Tamarindo, Tierra del Padre, El Taste y Coacoyolitos. Gracias a la propuesta de Kelly, ella realiza una propuesta cronológica con los materiales, y ve que Chametla puede ser anterior a lo que sería Aztatlán, y sería más o menos en un periodo que para el Centro Médico sería como por el Clásico temprano. Kelly reporta en sus excavaciones solo una cuenta de turquesa en Tierra del Padre, y posteriormente en 1995 Rafael Alducín hace un rescate arqueológico de 5 urnas funerarias, y luego en 2002 y 2008 Joel también hace 2 rescates. En el primero se rescatan 9 urnas, y en 2008 realiza varios pozos de sondeo y también logra recuperar una cuenta de turquesa. En el 2014 se realiza el rescate arqueológico de Loma del Tecomate. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve el sitio. Aquí donde se encuentra es esta casa de material. Y tenemos aquí un croquis, donde se ve la unidad de excavación. La casa de material es esta de acá. El panteón se encuentra justo enfrente, y el sitio es llamado Loma del Tecomate, por
porque hay un tecomate en el sitio. Ya ven que somos muy buenos para nombrar los lugares. Somos originales, sobre todo, ¿sí? Y bueno, este rescate se da por denuncia de pobladores de Chametla y se realiza una excavación de 3 por 4 metros en donde se encuentra un contexto funerario y se recuperan grandes cantidades de material arqueológico como cerámica, varias figurillas de cerámica, lítica pulida, lítica tallada, pero no me voy a meter tanto con eso, voy a explicar más acerca de la turquesa. Aquí tenemos algunos ejemplos de piezas que se encontraron en la excavación. Y aquí también hay lo que es la piedra verde en el contexto arqueológico. Bueno, el objetivo de este rescate era identificar las características culturales del sitio de Loma del Tecomate y recuperar pues la mayor cantidad de materiales posibles, debido a que era nomás un rescate. Y con base en los materiales obtenidos, llegan a una primera propuesta de que el sitio se trata de un sitio de transición y puede ser un poco anterior a la fase Tierra del Padre que marca Kelly, pero pues todavía no estamos seguros. Necesitaríamos los análisis, los fechamientos ya para poder darle una temporalidad más en forma al sitio. Bueno, estos ya son los materiales ya sacados de la excavación. Aquí tenemos los ejemplos de las cuentas. Como pueden ver, varían mucho en tamaños y en tonalidades. Entonces, esto nos puede hablar de que quizá vengan de diferentes sitios o minas. Y hasta este momento, bueno, hasta el momento donde yo hice el primer análisis de los materiales, todavía no estábamos seguros de que fuera turquesa. Podía ser turquesa por la coloración y todo, pero se tendrían que hacer los análisis químicos para poder definir si realmente fuera turquesa. Esto es importante porque el tipo de mineral nos puede decir de qué lugar se puede estar extrayendo el material y de dónde puede estar llegando. Siendo turquesa, lo más probable es que fuera del suroeste de los Estados Unidos, o siendo otro tipo de minerales verdes o azules, pues sí pueden ser de otras partes de México, como la región del Bajío, o igual hasta inclusive de Sonora. También tenemos unos ejemplos de algunas teselas de turquesa, que también pueden ser incrustaciones que hayan estado puestas en algún material. Tenemos un total de 327 piezas entre cuentas, pendientes y las teselas, siendo las más abundantes las cuentas. Son 288 cuentas, 14 teselas y 4 pendientes. Las cuentas, bueno, ahorita les explicaré más adelante. Aquí están los ejemplos de 3 de los pendientes. También la coloración varía mucho entre ellos. Y la figurilla de turquesa, que pues realmente sí es una figurilla, pero es un pendiente también. Tiene las perforaciones que se pueden ver, que se pueden apreciar en estas dos imágenes. La parte de atrás tiene 2 perforaciones que son prácticamente paralelas, que corren de un lado a otro, y posiblemente iba, como en la imagen de acá, era parte de algún pectoral, de algún collar, porque venía con estas cuentas. Sin embargo, pues todo venía muy revuelto, entonces no tenemos tal cual la forma en la que se pudo haber estado originalmente. Bueno, para el análisis de mi tesis, lo que yo estoy realizando es el análisis tecnológico. Quiero saber cómo fue que fueron manufacturados estos objetos por medio de las huellas de manufactura. Este proyecto lo estoy desarrollando también con ayuda de Emiliano Melgar, de Templo Mayor, que ya lleva mucho tiempo realizando análisis de manufactura en lapidaria. De hecho, su tesis de doctorado de hace 2-3 años es la turquesa de Templo Mayor. Entonces, de ahí retomo un poco. También participo en el taller de lapidaria, que ya lleva varios años a cargo de Emiliano, también ahí en Templo Mayor,
donde se hace arqueología experimental para poder hacer la comparación, bueno, la contrastación de las huellas experimentales con las de los materiales arqueológicos y así poder determinar con qué tipo de herramientas están trabajando los materiales. También se están realizando análisis químicos que nos permitan determinar el tipo de minerales de los que está compuesta la muestra, para ver si tenemos algo aparte de turquesa, o si no es turquesa. Bueno, ya sé que es turquesa. Entonces, esto es un poco de lo que ya les había mencionado. La turquesa es un fosfato hidratado de cobre y aluminio. Para poder decir que tenemos turquesa, necesitamos encontrar que el mineral tenga aluminio, fósforo y cobre. Si no tiene estos tres elementos, no es turquesa, es cualquier otro mineral que después tendrías que buscar para ver qué es. Es un mineral de tonalidades azules, con un lustre vítreo. Podemos ver dos tipos de turquesa que define Weigand, que él dice que existe la turquesa cultural, que son los minerales azules o verdes, similares a la turquesa, sin embargo no son turquesa porque no son un fosfato hidratado de cobre y aluminio, son otro tipo de minerales. Son minerales secundarios del cobre y tienen un origen geológico distinto al de la turquesa. La turquesa química es la turquesa geológica y está compuesto, como les dije, aluminio, fósforo y cobre. Y esta se encuentra sobre todo en América, en el suroeste de Estados Unidos, Arizona, Nuevo México, Nevada. Hay unos yacimientos en Sonora, en Cananea se puede encontrar turquesa, y en Baja California. Creo que hay uno o dos. Estos son ejemplos de turquesa química, que serían azuritas, malaquitas, crisocolas, que sería la primera, azuritas, malaquitas y amazonitas, que son piedras que a simple vista, sobre todo cuando ya están trabajadas, cuando ya tienen un acabado, son muy fáciles de confundir con la turquesa. No puedes definir tal cual que sea turquesa a simple vista, porque los materiales pueden ser muy similares, sobre todo por el rango de tonalidades que puede tener el mismo mineral. Bien, para desarrollar la tesis me estoy basando en varios conceptos teóricos, como lo que es la producción. La producción que Costin define como la transformación de una materia prima hasta un objeto terminado, y ella marca dos tipos de evidencias para la producción, las que son las directas, que es cuando tú tienes un taller donde puedes encontrar los procesos por los cuales se hizo, varias etapas del proceso de manufactura, las herramientas con las cuales los hiciste y quizá algunos ejemplos de los objetos ya terminados. Sin embargo, si no tienes la suerte de contar con los talleres, como el caso de la ponencia de ayer de Gibran, donde pues él tiene el sitio donde está toda la evidencia de la producción de las cuentas de Concha, puedes trabajar mediante el uso de evidencias indirectas, que ya es el tener los objetos ya terminados y que tengan más o menos un estilo similar para que puedas ver que hay una estandarización de trabajo que ya te está hablando de una producción más estable de estas piezas. Voy a usar también el concepto de cadenas operativas, que son la segmentación cronológica de acciones y procesos, en donde una materia prima se transforma en un artefacto. Esto puede ser desde la obtención de la materia, bueno, se ve desde la obtención de la materia prima, las secuencias de reducción para trabajar el material, y el uso, mantenimiento y desecho de los objetos. En el caso de la turquesa, pues puede que no haya tal cual un mantenimiento o desecho por el tipo de objetos que son, porque son objetos no de uso cotidiano, no de uso común, son más ornamentales, más de uso votivo. Entonces, tienen un uso y por lo general ese uso se mantiene, aunque se pueden transformar, como en la figurilla que vimos. La parte de atrás de la figurilla tiene
aparte de las perforaciones que tiene algunos otros datos que nos pueden indicar que fue reutilizada la pieza, que no, y nomás fue trabajada la parte de adelante donde está el diseño. Los conceptos de tecnología y estilo, donde vemos que la tecnología, que hay más de una forma de llegar a un fin, o sea, hay más de una forma de trabajar los materiales para poder darles la forma que se quiere para el uso que se quiere. Entonces, la tecnología y el estilo tecnológico puede estar restringido por factores físicos y culturales. ¿A qué me refiero con esto? A que puede depender, la forma en la que tú trabajas los materiales puede depender de los materiales mismos con los que cuentas en tu medio geográfico o geológico para trabajarlos. Si bien estos pueden ser ampliados por medio de comercio o algún intercambio y conseguir materiales de otro lugar para ser trabajados, pero con primer factor, el factor de ubicación sí va a determinar un poco el cómo se trabajan los materiales. También los factores culturales, porque puede haber una preferencia del grupo hacia cierto modo de trabajar los mismos. Y el estilo tecnológico, que ya es una decisión de entre una gran gama de posibilidades que el grupo utiliza para hacer ciertos trabajos. Y por último, pues la parte de experimentación, que es la que estoy haciendo en el taller de lapidaria, en donde se tienen que hacer hipótesis de cómo pudieron haber sido trabajados los materiales, tanto con materias primas locales de Chametla, como de los posibles sitios donde podía provenir la turquesa. Y aquí la ventaja que se tiene es que el taller de lapidaria ya cuenta con una gran base de datos de varias tecnologías de manufactura de diferentes sitios, entonces con eso ya podemos contrastar la información que tenemos, e incluso si las huellas son muy, muy similares, podemos casi decir que sí se trata de producción foránea. Bueno, para la metodología de mi trabajo es el análisis morfológico de los objetos, ver la forma que tienen, tipos de perforaciones. Prácticamente todas las cuentas cuentan con una perforación bicónica, hecha con un perforador duro. Todavía no definimos bien de qué tipo de materia prima se trate. La microscopía estereoscópica a bajos aumentos, que son con los microscopios estos normales. Microscopía electrónica de barrido, la cual estamos realizando con el microscopio electrónico de Lina, que se encuentra ahí en Moneda, en la Subdirección de Investigación y Apoyo Académico. Sin embargo, ahorita se quedó sin técnico el microscopio, entonces también es una de las razones por las que no he podido terminar. Ya me faltaba muy poco para poder acabar los análisis, pero ahorita nos quedamos sin técnico. El EDS, que es la espectrometría de dispersión de energía de rayos X, que también se realiza en el mismo microscopio electrónico, y esto es que esto ya es parte de los análisis químicos. El EDS lo que hace es darte las partes por millón de elementos químicos que tienen las muestras. La ventaja que yo tengo en este caso con las muestras de turquesa es que al ser muy pequeñas sí pueden meterse fácilmente al microscopio y se pueden analizar bastantes en el tiempo que dura la sesión, que es aproximadamente de 2 horas. Y la técnica de micro-Raman, que esta lo que hace es, no te da los elementos que tiene tal cual la muestra o el mineral, sino que ya te da los enlaces químicos de los minerales. Entonces, mediante esta también es más fácil poder ubicar yacimientos y poder hacer las comparaciones. Y pues la misma arqueología experimental, que ya es lo que le está diciendo, que es lo que he trabajado con Emiliano. Aquí tenemos algunas fotos de la microscopía a bajos aumentos, donde se puede ver que incluso a bajos aumentos, no necesitando el microscopio electrónico, ya hay evidencia de las huellas de trabajo. Aquí como las rayas que se ven aquí, los tipos de perforaciones, esto es el acabado que tiene la figurilla, y los tipos de perforaciones, estas son las perforaciones que también tiene la figurilla. Estas ya son fotos del microscopio electrónico. Sin embargo, bueno, aquí se pueden ver mucho los rayones que tiene la pieza, que son las huellas que dejan las herramientas con las que se trabaja.
Sin embargo, estas fotos las tomé en el microscopio cuando estaba sacando las muestras de EBS. Para sacar las huellas, lo más fácil es la técnica que han utilizado Emiliano y Adrián Velázquez, que es utilizando un polímero que copia prácticamente las superficies de las piezas mediante una gota de acetona, se presiona el polímero en la pieza y recrea la superficie. Y esta es la forma más fácil de ver las muestras porque no tienes el problema de la misma topografía de la pieza, que puede no dejarte ver tal cual las huellas tan claramente, sobre todo en el caso de las perforaciones, van hacia abajo, entonces el microscopio no puede captarlas tan bien. Estos son espectros que se obtienen con el EDS, como pueden ver, estos son de varias muestras, de 4 muestras que he tomado, y todas contienen aluminio, fósforo y cobre. Sin embargo, hay otro tipo de elementos, como en esta que tiene potasio, calcio, hierro, silicio, y ese tipo de elementos, por ejemplo, la de acá abajo tiene cloro, zinc. Ese tipo de elementos lo que nos puede ayudar es a realizar un análisis que nos permita ver, haciendo las comparaciones con los yacimientos de turquesa, poder ver una probable procedencia de los materiales. Aquí hay 2 gráficas en donde, bueno, se decidió tomar el cobre, hacer gráficas de cobre y hierro y calcio y cobre para poder hacer un primer acercamiento a que posibles yacimientos sea donde se pudo haber obtenido este mineral. Aquí tenemos la primera, que es cobre sobre hierro, los diferentes yacimientos, Nuevo México, Arizona, Nevada, en Baja California, e inclusive no solo es por estado, sino que ya está definido el nombre de la mina. Igual abajo, la de calcio y cobre. Estos análisis los realizó también Emiliano, entonces ya están en la base de datos. Yo lo que hice fue obtener de mis muestras, separar los elementos de cobre, hierro y calcio para hacer las gráficas, para posteriormente sobreponerlas y poder ver más o menos hacia qué yacimiento se está inclinando la muestra. Lo que se puede ver es que principalmente es lo más probable que provenga de 2 estados, que son Arizona y Nuevo México. En Arizona, de las minas de Brisby y Kingsman, y en Nuevo México, de Santa Rita, Cerrillos, Castilian y Tyrone. Aquí hay un mapa con los diferentes estados donde hay turquesa en el sureste de Estados Unidos. Aquí está Nuevo México, la mina de Cerrillos se encuentra más o menos en la parte central. Arizona, la mina de Kingsman y Brisby, que es como la que más representatividad tuvo en estos análisis. Sin embargo, todavía falta hacer las sesiones de microraman, que no van a ser con todas las piezas, debido también al tiempo que se tiene para poder realizarlas. Y estos análisis se realizan en el Instituto de Física de la UNAM, entonces necesitamos organizarnos y no tenemos tanto tiempo para poder realizarlas, entonces solo se tomará una muestra representativa de los materiales para poder hacerlo. Igualmente, para las huellas de manufactura, el hacer todas las piezas sería demasiado tardado, por lo tanto, la opción que tomé fue realizar primero los EDS, que son relativamente rápidos y el microscopio estaba más a nuestra disposición, y con base en los resultados del EDS ya poder sacar una muestra de turquesa, diferenciarlas quizá por los yacimientos distintos de los que esta provenga, o si hay algún tipo de mineral distinto, también esos, analizar las huellas de manufactura y posiblemente ver si hay una diferencia entre los sitios de los que proviene la materia prima o el tipo de materia prima. Si la manufactura es diferente en estos casos, pues lo más seguro es que la manufactura de ellos haya sido realizada en los sitios de extracción o en algún lugar distinto a Chametla, o si todas son homogéneas en su manufactura, es posible pensar que pueda haber habido la manufactura de las mismas en Chametla. Sin embargo, no sería posible con esta muestra
decir que hubo tal cual una industria de talleres de turquesa en Chametla, pues es apenas como el primer acercamiento, haría falta más estudios. Y aquí está la propuesta de Weigand de las rutas de comercio e intercambio de turquesa, que incluso ni siquiera está marcado Chametla, porque pues, en esos tiempos no había salido esta información. En Sinaloa el único punto que tiene así registrado es Guasave, con las excavaciones de Eklund, que sacó también una cantidad importante de piezas de turquesa. Sin embargo, también creo que sería muy ingenuo pensar que la turquesa ya haya llegado directamente a Chametla. Nos hace falta mucha investigación para poder tener algunos sitios intermedios donde posiblemente pasaron las personas que intercambiaban o que iban moviendo estos productos. Bien, como les dije, la mayoría de los casos son minas de Arizona, Nuevo México, y son las rutas que tiene marcadas para las temporales de posclásico temprano, posclásico tardío, que es cuando él retoma que hay un intercambio por medio de la costa. Para temporalidades más tempranas, Weigand dice que el intercambio de la turquesa fue hecho por tierra adentro. Sin embargo, tendríamos que ver la temporalidad que tiene el sitio de Chametla para poder ver si es acaso más temprano que lo que Weigand marca a lo que se realizó por la línea costera. Lo que hace falta en el proyecto es acabar con los estudios de huellas de manufactura para poder ya dar una interpretación tecnológica de los objetos y poder decir cómo fueron realizados. Sin embargo, en lo que voy más avanzado, como ya pude decírselos, es en los análisis químicos. Entonces ya tenemos la certeza de que al menos un 95% de la muestra de piedra verde que se encontró es de turquesa, y que esta proviene del suroeste de los Estados Unidos. Eso sería todo. Bueno, iniciamos la sesión de preguntas, comentarios. Cintia. Bueno, primero te quiero felicitar porque de verdad que hace falta estos trabajos en Sinaloa para que es cañón, ¿no? Entonces está súper bien. Tengo preguntas y comentarios. Aquí la pregunta a lo mejor es por tu conocimiento, pero digamos, este micrograma que tú estás haciendo, o que planteas, ¿no te daría también a lo mejor ese mismo acercamiento el XRF portátil? Por ejemplo, que traes la pistolita, sí, incluso hasta puedes hacer todas las muestras, no sé, esa podría ser. Sí, podría ser quizá un poco más fácil, porque también Emiliano tiene el contacto con Guillermo Acosta, que tiene también la pistolita para el XRF. Sin embargo, la ventaja que tenemos en el micrograma es que ya la mayoría de las muestras que O sea, ¿el material se está produciendo aquí? ¿Se está trayendo de otros lados? ¿O qué implicaciones tiene? ya hecho, viene Exactamente.
dicho. Exactamente. A mí en ese sentido se me haría súper interesante que voltearas a ver hacia los trabajos de Sonora, que además ahí es donde sí ya tienen como esta interacción con el suroeste mucho más trabajada, o sea, mismos, y que también tienen estos bancos de materiales certificados de la turquesa. Entonces me parece que sería como un punto súper importante. Entonces voltear hacia Sonora y voltear hacia Chihuahua también en este sentido de las rutas si pensamos en rutas tierra adentro, porque no necesariamente las rutas eran tierra adentro. Y me acaba de brincar aquí otro dato, que bueno, aquí a lo mejor lo voy a arruinar, no sé, José Luis Punzo ya lo dijo apenas en los CCAs, está haciendo un estudio de ADN antiguo y resultó que los grupos chalchihuites de Durango están emparentados con los, justamente con los grupos de Nuevo México prehispánicos, ¿no? O sea, entonces ahí es donde digo, o sea, nos quita la vista muy padre de la cuestión de Aztlán y nos hace, ¿no? Y entonces nos hace voltear a ver como otro tipo de materiales y ver realmente dinámicas sociales y no los materiales. Entonces, celebro tu trabajo, la verdad. Muy bien, Cintia, gracias. ¿Algún otro comentario? Vamos a ver en el mismo sentido. De acuerdo a la posible temporalidad que estás planteando, que están buscando, pues que probablemente sea anterior a los 750 semanas. No entendí. Buscar la otra ruta, no la de la costa, sino la de a través de los grupos chalchihuites, pues, que haya llegado a través de los contactos, a través de la sierra, que finalmente a través de la cerámica y algunos otros elementos, sí ya está más o menos clara de definir, que empezó por lo menos alrededor del 500, quizá un poco antes, que haya llegado por allá. Y esa es también duda. No, casi todo está indicado un yacimiento posible turquesa al sur de Chihuahua. No lo digo ahora. No, las turquesas son de las últimas que mostraste, de la última que nos más ahorita, la otra. ¿Amazonita? Amazonita, es en Chihuahua. En Chihuahua se tiene por Parral, son yacimientos, pero de Amazonita. Porque sería la otra opción. Sí. Y también es posible. Sí. Y una evidencia indirecta para fechar la llegada de estos materiales sería ver si está determinada la explotación de los yacimientos naturales. Ver cuándo es cuando más activos están estos sitios. ¿Sí? Bien, no sé si en la transmisión remota tenemos preguntas o comentarios de compañeros, no los hay. Pues si no hay más preguntas o comentarios para Marcos, concluimos. Marcos, muchas gracias por tu presentación. Y continuamos con la siguiente ponencia de nuestra mesa del Pacífico. Ahora del sur, nos vamos a ir, no seguimos. ¿Sí tú? Sí, no, creo. No, sí, tú sigues con mucho de específica. Es una presentación que puedes apoyar con las diapositivas acá. Bueno, la presentación que tenemos en este momento se llama Recorrido Arqueológico. Es una presentación que está a cargo de Luis Alberto Martínez Castro y mía también. ¿Ya se puede ver? Sí. Bien. Bueno, Luis Martínez no pudo estar aquí presente, pero nos está siguiendo vía remota desde Chicago. Luis, ¿estás por ahí? Él participará en la transmisión y hará sus comentarios respectivos. Traemos la ponencia escrita, así que voy a dar lectura y dando en la medida de lo posible si me puedes ir apoyando con el PowerPoint. Me paso más para acá.
operador de cámaras. Es por el sonido. Ah, ok, me quise. Tú me dices cuando le cambio, ¿no? Sí. Bien, esta presentación se titula Recorrido arqueológico en las bahías de Topolobampo, Oguira, San Ignacio y Navachiste en el norte de Sinaloa. La presente ponencia surgió a raíz del proyecto de investigación Arqueología Costera de las bahías de Topolobampo, Oguira, San Ignacio y Navachiste, norte de Sinaloa, propuesta por el arqueólogo Jesús Gibran de la Torre Vázquez y el maestro Joel Santos, quienes proponen trabajar en dicha zona debido a los pocos trabajos arqueológicos realizados en el área. Entre las actividades se propone realizar primeramente actividades de prospección para registrar la existencia de zonas arqueológicas a fin de investigarlas y protegerlas, definiendo así el potencial de la región para futuros estudios, en donde posteriormente se realicen excavaciones arqueológicas para con esto llevar a cabo un estudio de tipo regional e integral que permita la identificación de las características culturales de los asentamientos prehispánicos a registrarse. Pues, como es sabido, se trata de una región inexplorada en términos arqueológicos. Como primera parte de este proyecto, se realizó un primer recorrido en los meses de agosto y septiembre del año 2015. La zona que se prospectó en parte fue la bahía de Oguira, la bahía de San Ignacio y la bahía de Navachiste. El objetivo fue primeramente reconocer la zona apoyados en la cartografía para planear una visita a las áreas que mostraran potencial arqueológico, así como elaborar etnografías en las comunidades cercanas para saber si los habitantes tenían conocimiento de este tipo de vestigios. El marco geográfico. Las fichitas. No, bueno. ¿Hay otro? El área de estudio comprendió 4 bahías: Oguira, Topolobampo, San Ignacio y Navachiste, siendo Topolobampo la base del campamento de trabajo. La bahía de Oguira se entrelaza con la bahía y el puerto de Topolobampo. Actualmente dicho puerto atiende cargas con origen y o destino a países del continente asiático, ciudades de Norteamérica, países de Sudamérica, así como de la Unión Europea. Las mercancías que se importan y exportan son tan diversas como el maíz, fertilizantes, minerales, por citar algunas. Topolobampo sobresale en el imaginario estatal por sus referencias históricas que se remontan a finales del siglo XIX. Se trata sobre todo de relatos recopilados por cronistas de la región, quienes a menudo narran que el año de 1884 el puerto es habitado por los primeros colonos, quienes, atraídos por las ideas de Albert K. Owen, proyectan el ferrocarril de Kansas City, México y Oriente. Quería que Topolobampo fuese la puerta de entrada y salida del extremo este norteamericano con rumbo al oriente, tratando de crear así un gran puerto que permitiría que barcos de todas partes del mundo flotaran en las aguas de su bahía. Otro es un combate aéreo que se dio en este lugar el 14 de abril de 1914. Con lo que respecta al clima, este es muy seco, según la CEMAR. En los últimos 28 años ha registrado una temperatura mínima de menos 1.5 grados en el mes de febrero de 2011, mientras que la temperatura máxima mensual que se ha registrado es de 40.6 grados centígrados, pero en agosto de 1997. Se registró una temperatura diaria de 44.5 grados centígrados. En general, la temporada más calurosa va de los meses de julio a octubre, mientras que las temperaturas más frías se registran durante los meses de noviembre a febrero. El puerto de Topolobampo se ubica en el sistema lagunar del mismo nombre, al norte del estado de Sinaloa, entre los 25 grados 31 minutos 50 segundos y 25 grados 42 minutos 00 segundos de latitud norte, y 108 grados 55 minutos 05 segundos y 109 grados 15 minutos 32 segundos de longitud oeste. Está constituido por las bahías de Oguira, Topolobampo y Santa María, dentro de una extensión de 225 kilómetros cuadrados aproximadamente. Un rasgo distintivo es la roca Farallón de San Ignacio,
que se ubica a 16 millas de la costa de Topolobampo y sirve como referencia para marcar la entrada y salida del puerto, además de ser punto de las actividades pesqueras debido a la abundante variedad y calidad de los pescados y mariscos que habitan en sus aguas. El Farallón tiene una extensión de 17 hectáreas y una altura de 110 metros y constituye la mejor ruta para la entrada y salida de la bahía de Topolobampo. El promedio anual de precipitación es de 365 a 450 milímetros, un tercio de las lluvias se presentan en los meses de agosto y septiembre. La evaporación anual es cercana a los 2.000 milímetros con un máximo de 1.358. Con lo que respecta a la vegetación, se reportan los siguientes ecosistemas: manglar, matorral sarco-gracicaule, matorral sarco-caule, mezquital, vegetación halófila, siendo la comunidad vegetal más representativa en el área la del tipo bosque espino, seguido por el matorral xerófilo, la vegetación halófila, la vegetación de dunas, el pastizal, el manglar y por último las especies acuáticas. En resumen, las especies más comunes son tasajo, mezcal, quelitillo, lechosa, chamizo, cenizo, mangle cenizo, batamote, escobilla, copale, huizache, palo colorado, garabato, toloache, zacate salado, tiznaga, guayacán, nopalera, guamuchilillo, mezquite, nancha de la costa, entre otros. En lo que respecta a la fauna, se han reportado hasta el año 2010 más de 99 especies de moluscos, 43 de aves, 14 reptiles, 22 de crustáceos, 9 de mamíferos y alrededor de 140 especies de peces. Sobresalen por su valor comercial los camarones azules, blancos, cafés y cristal. También sobresalen el delfín, nariz de botella, el lobo marino, lagartos, iguanas, boa, limacoa, víbora de cascabel, entre otras especies. El sistema lagunar de San Ignacio Navachiste Macapule es una de las regiones hidrológicas prioritarias del país, ya que con base en reportes de la Comisión Nacional para el Reconocimiento de Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, es el hábitat de una gran cantidad de especies de flora y fauna. Así se trata de un sistema lagunar que incluye 3 zonas denominadas como bahías: San Ignacio, Navachiste y Macapule, formada también por varios esteros: Babaraza, Algodones, El Cuchillo, El Coloradito y El Tortuguero. Este sistema de lagunas contiene 4 entradas: la boca de Ajoro, que comunica la parte de la bahía de San Ignacio y la parte norte de Navachiste con el mar, teniendo una extensión de 2 kilómetros, la boca de Baesquilla, que une la bahía de Navachiste con el mar y de aproximadamente 1.5 kilómetros, las bocas de Macapule, que une el norte de la bahía de Macapule con el mar, y por último la Bocanita, que comunica el mar con la parte sur de la bahía de Macapule a través del estero denominado el Esterón. Bien, los estudios arqueológicos en la región norte de Sinaloa mencionan que se trata del desarrollo de una cultura local con filiaciones culturales del sur de Sonora, así como una probable influencia temprana del sur de Sinaloa. Y ya para periodos tardíos, un desarrollo contemporáneo de la cultura aztatlán. Los estudios han dado pie a proponer que el desarrollo cultural en esta parte fue local y homogéneo, independiente del desarrollo en el centro de Sinaloa, pero no exenta de la tradición aztatlán, desarrollo cultural que florece a partir del año 700 después de Cristo. Así, la subregión norte de Sinaloa, Guasave y Mochicahui, no se trató de una zona marginal de Mesoamérica y tampoco fue una región intermedia entre el occidente de México y el suroeste de los Estados Unidos, por lo que se ha descartado su filiación mesoamericana. Así, esta subregión representa un área de transición fisiográfica y cultural que fue habitada por grupos prehispánicos con una sólida unidad cultural. Por ejemplo, uno de los sitios que más se ha trabajado, el ombligo, descubierto por Econ a finales de los años 30 del siglo XX, nombrado como el sitio 117 de Guasave, se trata de un montículo artificial usado exclusivamente con fines funerarios, en el cual se han recuperado una variedad de piezas de gran calidad técnica y que son parte de ofrendas mortuorias, las cuales se depositaron entre los años 700 a 1400 después de Cristo. Regresando a los rasgos culturales de la zona de Guasave-Mochicahui, se ha sabido que en los asentamientos de los ríos Petatlán y El Fuerte se ha observado cierta homogenización. Por ejemplo, en el sitio Los Bajos, en la población de Mochicahui, se localizó una terraza aluvial en el valle del río Fuerte, un asentamiento con 15 entierros, la mayoría adultos en posición de cúbito dorsal y con orientación noreste-suroeste, así como 2 entierros orientados de norte a sur y solo uno orientado de este a oeste, así como 2 entierros más localizados en posición de cúbito ventral,
con orientación norte a sur. Bien, la zona de estudio es geográficamente amplia y presenta grandes distancias, por lo que a partir de la revisión cartográfica se eligió realizar visitas en las poblaciones de Topolobampo, el ejido de Huira, el campo pesquero de Cerro Cabezón y el campo pesquero de Itzamuri. Visitar estos lugares fue también debido a que al revisar la bibliografía se supo que la parte norte del estado de Sinaloa tiene cierta afiliación con los desarrollos culturales prehispánicos del extremo sur del estado de Sonora, por lo que es probable cierta influencia en la región, sobre todo en las evidencias de sitios concheros. De tal manera que un sitio conchero es entendido como todo sitio arqueológico ubicado en la costa o cercano a ella, que entre otras actividades se identifique la recolección de moluscos como una de sus actividades de subsistencia, representada por una o más capas de concha, resultado de la actividad del hombre, aunque no necesariamente sea esta la fundamental. Así, este tipo de sitios es considerado como un lugar en donde se ubican los depósitos de basura de incontables desechos y a veces pueden llegar a medir varios kilómetros. Este tipo de sitios van a estar conformados principalmente por restos de moluscos, entre los que se pueden encontrar varias especies de pelecípodos, es decir, bivalvos, conocidos popularmente como conchas, así como gasterópodos, caracoles, y en muchas ocasiones se localizan asociados a estos artefactos líticos, restos cerámicos, de óseos de pescados y mamíferos. Así, primeramente se eligió el puerto de Topolobampo para establecer el campamento de trabajo y realizar un estudio etnográfico en las comunidades cercanas. A ver, los objetivos de esta investigación fueron el reconocimiento de superficie en el área de las bahías, excavaciones controladas del tipo sondeo estratigráfico, así como extensivas e intensivas en las áreas donde se localizan vestigios arqueológicos, lograr las secuencias culturales, secuencias estratigráficas y ocupacionales de cada uno de los sitios, y determinar las características y la temporalidad de los asentamientos, realizar los trabajos correspondientes a los materiales obtenidos durante los trabajos en campo, con el fin de determinar las características formales y funcionales mediante la clasificación tipológica, morfológica y funcional, el análisis que permita la reconstrucción del paleoambiente, registro puntual de las manifestaciones gráficos rupestres del área de estudio, así, a sabiendas que se trata de una zona compuesta por varias marismas y esteros, y siguiendo los objetivos señalados del proyecto principal, para el presente trabajo se propusieron una serie de objetivos particulares. Estamos hablando del proyecto. Nosotros realmente realizamos un estudio que podríamos decir que es una primera aproximación al área en la cual llevamos a cabo recorridos. Para esto, los objetivos particulares pues, consistieron en la revisión de la cartografía de la zona para planear las rutas de acceso a las comunidades donde se sabe se han reportado vestigios arqueológicos, realizar contacto con las autoridades correspondientes de las localidades a fin de corroborar los reportes de evidencias arqueológicas, establecido el contacto con las autoridades, aplicar encuestas que verifiquen el conocimiento de las evidencias arqueológicas y, de ser posible, obtener información sobre nuevos lugares con evidencias. Realizar visita a los sitios reportados previamente para elaborar el registro arqueológico, así como el llenado de la cédula de sitios del instituto, recorridos en campo en lugares que muestren características de tener evidencias, acompañados por gente de las localidades a fin de registrar nuevos sitios arqueológicos, involucrar a las autoridades y habitantes mediante pequeñas charlas donde les enseñen los diferentes tipos de sitios arqueológicos que pudiesen contener el área de las bahías. Realizar una base de datos con información recabada durante los trabajos, a saber, toma de coordenadas UTM, registro fotográfico del sitio, elaboración de un reporte donde se señalen las características principales del sitio hallado, dibujos y croquis in situ de las evidencias arqueológicas, croquis de acceso a sitio arqueológico desde la población más cercana. Bueno, de esta manera, y vamos a presentar ya los resultados, los trabajos de esta primera etapa del proyecto se realizaron mediante el establecimiento del campamento, como lo habíamos dicho, en Topolobampo, donde realizamos los recorridos en las superficies de las bahías, comenzando por la cueva
de Mani. Es una visita a la comunidad de Bachoco. En una visita a la comunidad de Bachoco se nos contactó con personas del ejido Lázaro Cárdenas, quienes nos guiaron a la zona del Carricito. Y a la cueva de Mani, ya reportada ante las autoridades. En este abrigo rocoso se observaron pinturas rupestres que están sufriendo daños debido a las excreciones de los murciélagos. Se trata de una serie de pinturas de color blanco, afectadas por la erosión, huellas de exposición al fuego y, como ya se dijo, por las excreciones de los murciélagos. Las pinturas están orientadas al norte y el abrigo rocoso de este a oeste. El primer grupo de pinturas está en la esquina suroeste y son, bueno, hicimos una tipología de tipo geométrico, antropomorfo, de círculos. En fin, también se hizo una visita posterior a esta cueva. Vamos a pasarlo rápido porque son varios sitios. El sitio de Paredones, ¿sí? Que es un ejido pesquero de reciente fundación. No encontramos vestigios prehispánicos ni referencias, realizando un recorrido en las comunidades de Bachomobampo y Bachomobampo 2, Bachomobampo 1, Plan de Guadalupe, Plan de San Luis, Luisiana y Plan de Ayala. Comunidades modernas y muy alejadas de la costa, aproximadamente a más de 5 kilómetros tierra adentro. Son terrenos de cultivo y de agostaderos de ganado vacuno y caprino mayormente. En esta región no se realizaron o se observaron vestigios arqueológicos en la prospección. Ya después realizamos también en la zona de El Maviri un recorrido. El Maviri, una isla unida por un puente a la comunidad de Topolobampo. Se trata de una serie de pequeñas bahías, algunas cubiertas por lirio y con dunas de arena, donde se realizó el recorrido y tampoco se observó ninguna evidencia. Es importante mencionar que en estas últimas comunidades no se pudo establecer contacto con las autoridades correspondientes, y al hacer preguntas con los pobladores, pues la respuesta siempre fue en términos negativos sobre la presencia de vestigios. Bueno, quien conoce Topolobampo, El Maviri, pues en la actualidad son las zonas más visitadas por las playas turísticas de esta zona, y pues realmente son las zonas donde mayor impacto tienen o más han sido impactadas por la presencia humana, el turismo y una serie de actividades que se han dado ahorita. Después nos vamos a Oguira, que es otro de los puntos que se visitó el ejido 20 de noviembre, donde nos guiaron al ejido 1 de mayo, 1 de mayo, donde hicimos contacto con las autoridades, quienes nos mostraron piezas arqueológicas, tales como un hacha de 3/4 de garganta, riolita de color verde, entre otras, que han sido encontradas en terrenos donde se siembra. Se trata de lugares cercanos a la bahía, donde al realizar actividades agrícolas se encuentran herramientas de lítica pulida, tallada y cerámica. El Panteón de Oguira, en este mismo ejido se nos condujo al Panteón Viejo de Oguira. A simple vista se observa un conchero que en su eje norte a sur tiene 107 metros y en su eje tiene este a oeste mide 88 metros. Está compuesto por restos de, concha. Aquí hay varias especies en sus términos científicos: Chione, Brachycardium, Labicardium, Turrieta, Spondylus. Luis, ¿por qué haces eso? Además de fragmentos de cerámica y lítica pulida. La gente del ejido se refiere a este lugar como un punto de tesoros, pero sobre todo porque se han localizado puntas de proyectil, hachas y cerámica. El lugar es parte de una marisma donde cruzan una serie de canales de riego modernos, además que es usado también como basurero moderno. En las cercanías hay 2 harineras que son parte del ejido. En la parte alta del conchero se localizan una serie de tumbas de no más de 100 años, y según los pobladores, hasta hace poco, más de 50 años, el ejido de Oguira se localizaba en esta zona, pero debido a las inundaciones se movió a su localización actual. El conchero se eleva poco más de 1 metro y la vegetación que la rodea es matorral espinoso como la cholla, saguaros y chamizal. Se contabilizó un total de 21 tumbas construidas sobre el conchero. Nos vamos a otro sitio que se llama Bahía de Oguera. Es un área cubierta por vegetación de chamizal y es usada para la pesca y el cultivo, principalmente maíz. Al recorrer la zona no más de 20 metros,
al noroeste de la bahía se observaron una serie de conchas y que nuestro guía comentó que eran como las del Panteón, siempre han estado. Se recorrió la zona y se verificó que se trata de un conchero prehispánico, se le nombró como conchero de la bahía de Huira. Se trata de al menos 6 lomeríos pequeños de no más de 40 centímetros de altura y dispersos en el estero. Se identificaron las conchas, apreciamos cuando la marea sube, mueve el depósito, ya que este no es continuo, pero sí hay restos malacológicos entre una y otra acumulación. Durante el recorrido no se observó material arqueológico en superficie. La vegetación que predomina es el chamizal, saguaros, palmeras, pastizales. A pocos metros los pescadores transitan a pie o en vehículos, además de que en los alrededores hay campos de siembra que utilizan maquinaria agrícola y que la zona es usada como basurero del ejido. Otro sitio que se llamó Conchera Salinera de Huira, otro conchero Canal de Huira, más o menos con las mismas características. Llegamos, apreciarán el tipo de patrón que se encuentra ahí, son zonas de inundación, ¿sí? Por eso no hay poblaciones en esa parte. Cuando llegamos hasta el sitio que se llama Loma de Huira, en esta región es el último que exploramos, se localizó otra concentración malacológica dispersa pero de gran extensión que fue nombrada por nosotros como Loma Huira. Se localiza a 1.5 kilómetros al sur del Panteón de Huira y se trata de una loma baja de no más de 1.5 metros, pero de gran extensión, de 300 por 400 metros aproximadamente. La loma tiene vegetación como chamizal en la parte baja, nopales, saguaro, órgano, garambullo y cardón en la parte alta. Se observa material, además de la concha, cerámico y lítico sobre los restos malacológicos y la mayor concentración de material se da en la parte norte, que es la zona cercana al manglar. Ahí se observan una serie de continuas concentraciones de desecho malacológico. Y de aquí nos vamos a otro sitio, en Cerro Cabezón, que bueno, con la información obtenida en Huira, también es como llegamos al campo pesquero de Cerro Cabezón, ya en la zona de la bahía de San Ignacio, perteneciente al municipio de Guasave, donde establecimos contacto con las personas del lugar y llevamos a cabo recorridos en pie, con vehículo y en pie. En Cerro Cabezón hubo facilidades para recorrer partes de la bahía de Navachiste y San Ignacio, pero eso ya lo hicimos en lancha. Terome. En el lado anterior nos dirigimos en lancha al paraje de Terome, en la zona de la bahía de San Ignacio. Primeramente se avistó sobre la bahía una gran concentración de material malacológico, especies de diversos tipos de concha, se observó material cerámico también y lítico. Se trata de una gran concentración de material arqueológico y se nombró como bahía de Terome. Los restos se dispersan a lo largo de la bahía, cortada en partes por el mangle y el estero, por lo que el material se deposita en la parte alta de no más de 30 centímetros sobre el nivel de la bahía. También desde este punto se veían acumulamientos malacológicos en las lomas más cercanas. En fin, continuamos. Esto fue en la parte les decíamos, de Cerro Cabezón, donde volvemos a encontrar este tipo de patrones de concheros. Continuamos y nos vamos a la bahía de Navachiste para irnos más rápido, donde pues ya llevamos a cabo los recorridos en lancha, ¿no? Gradualmente fuimos llevando a cabo estos recorridos de los lugares con población urbana, con fuertes impactos ya por las grandes modificaciones que se han tenido, sobre todo a partir de la creación de Topolobampo, el puerto, a comunidades más pesqueras. Cerro Cabezón es una población urbana, y de ahí, pues ya a través de lancha nos fuimos al resto de las bahías de San Ignacio y Navachiste, donde ahora sí vamos a encontrar zonas, sobre todo con nula presencia habitacional en la actualidad. Realmente son sitios no tocados culturalmente, y eso se aprecia cuando lo apreciamos cuando hicimos los recorridos, y pues eso nos permite señalarlos como sitios y una región que hoy en día se pueden
se puede explorar, se pueden llevar a cabo investigaciones muy importantes, porque la mayoría están sin un tipo de investigación precedente y dan lugar a hacer investigaciones muy interesantes, ¿no? La siguiente. La ventana. La ventana, este sitio está en una isla, en la bahía de Navachiste. Es una isla con petrolabados y restos de concha localizadas en una parte del extremo sureste. El área está muy afectada por la basura moderna. Los motivos se encuentran grabados en las rocas y son variados, como por ejemplo una imagen de círculos concéntricos orientada de este a oeste, además de figuras abstractas y cruces, que ya son más modernas, ¿no? Siguiente, Cerro Cabezón. Bueno, en el campo pesquero Cerro Cabezón, nuestros guías e informantes nos mencionaron lugares tierra adentro. Dentro de la misma localidad se prospectó la falda noreste del cerro, pasando el panteón de la comunidad, y se observó que en la parte alta del estero hay una dispersión de material malacológico. El lugar se nombró como Conchero Cerro Cabezón. El siguiente. Este es otro sitio que también registramos y que nombramos como Conchero Mezquite, también con restos malacológicos, un sitio cortado por vegetación de mangle, huizache, mezquites, cactus y biznaga, ¿no? Kitsamuri. A este lugar acudimos porque la población nos hizo de nuestro conocimiento la existencia de un conchero. Este sitio, Kitsamuri, en los límites con el estado de Sonora. A pesar de estar fuera de la zona de trabajo, realizamos la visita a la localidad, sobre todo por tener contacto con gente que tiene información de los lugares. Al realizar la visita al campo pesquero Kitsamuri, se nos mostró primeramente una colección de herramientas arqueológicas de lítica pulida. Se trata de 3 manos de metate elaboradas en basalto color gris y 3 hachas de garganta elaboradas en serpentina color verde. Todas las herramientas presentan huellas de uso. Un rasgo que nos llamó la atención fue el uso de metates como elemento constructivo en una de las banquetas de la localidad. Registrado esto, se nos condujo al noroeste del lugar para mostrarnos un acumulamiento malacológico dentro del poblado. Se trata de un esparcimiento de conchas ya muy fragmentadas. Al estar en una zona de tránsito vehicular, solo se aprecian fragmentos de algunas de ellas. Nuestro guía hizo mención que en los alrededores y dentro de la localidad se han encontrado artefactos líticos, cerámicos y restos óseos. Al constatar a simple vista en la zona, se observó que en los alrededores y cercano a la bahía hay acumulamientos malacológicos. Comentarios finales. A manera de conclusión preliminar, en esta primera fase de trabajo se logró establecer contacto con autoridades y gente que sabe de zonas donde hay evidencias arqueológicas. También se registraron sitios arqueológicos con el fin de realizar la cédula correspondiente. Cabe señalar que en ningún momento se recolectó material arqueológico. Las colecciones particulares que se nos mostraron en todo momento se regresaron a sus propietarios, no sin dejar de darles información del trámite de registro de colecciones particulares ante el INAH. Con los trabajos se corroboró la existencia de sitios arqueológicos en las costas del norte de Sinaloa, algunos con riesgo a desaparecer y otros muy alejados de poblaciones. La topografía e hidrografía nos lleva a plantear una metodología de trabajo, pues el desplazarse en el área lleva mucho tiempo, además de generar una logística que involucra campamento fijo, campamentos temporales, desplazamiento mediante vehículo terrestre, vehículo marítimo y a pie. Se tenían noticias de sitios cercanos a poblaciones, pero estos no se localizaron debido a las actividades de siembra, construcción de caminos rurales y crecimiento poblacional. Así, los sitios que se recorrieron sin encontrar vestigios, incluyendo la bahía de Topolobampo, fueron Topolobampo, Ganchos, Lázaro Cárdenas, Paredones, Bachomobampo 1, Bachomobampo 2, Plan de Guadalupe, Plan de San Luis, Luisiana, Plan de Ayala, El Maviri, 20 de noviembre, 1 de mayo, la parte media y alta del Cerro Cabezón, y en parte se intentó una visita al conchero de la localidad de Juan José Ríos, donde no se localizó evidencia ni logramos hacer contacto con gente que nos guiara en la zona, pues se trata de una serie de propiedades privadas. Lo dejamos a ti. Por último, a manera de conclusión preliminar y como parte de un inicio del proyecto, se puede decir que se logró un importante avance en el registro de sitios arqueológicos,
Pues además, los trabajos de recorrido se observaron zonas con potencial arqueológico, lo que nos lleva a plantear la estrategia de trabajo de campo. Los sitios localizados en esta temporada fueron en la bahía de Oguira, Panteón de, bueno, ya los mencionamos y lo vimos la ubicación de todos. Yo creo que esto nos muestra pues la importancia de haber llevado este recorrido registrado durante una temporada, estuvimos 2 meses. Fue importante hacerlo porque la mayor parte de recorridos que esporádicamente hemos realizado a través de las actividades del Centro INAH pues implican 1 día, 2 días máximo, pero en esta ocasión se dio esa oportunidad y logramos permanecer viviendo en Topolobampo y haciendo estos recorridos, aparte de ser una experiencia muy sui generis, el visitar estos sitios, darse cuenta que de la extensión del territorio sinaloense y de cómo el norte tiene otra conformación muy diferente al centro y a su vez con el sur, ¿no? Es decir, es bien interesante el trabajo que se puede desarrollar tan solo a nivel planicie costera, ¿no? Porque no hay que olvidar también la parte de pie de sierra y de sierra propiamente, que también es muy extensa y cuyos trabajos pues hay que realizar, ¿no? Esta es una primera aproximación que realizamos Luis y yo en 2015 y que pues queríamos mostrarles y ojalá haya sido de su interés el haber escuchado esta ponencia. Muchas gracias. Si tienen comentarios, preguntas, compañera Sonia. Sí, sí son de particulares. Todas las piezas íbamos con las personas a las que les preguntábamos sobre la existencia de materiales, de sus casas los sacaban, los formábamos y los fotografiamos. Esa fue la metodología, ¿no? Yo bueno que ya están otra vez, están revisando los esteros del norte, que faltan los del centro todavía. Ahí están más grandes, los concheros son impresionantes. Ojalá haya tiempo de... Bien amarrado la zona pues, de concheros. Bueno, te sirvo de informante para que vayas, donde se hace el festival en Navachiste, ahí a un lado hay una cueva, un abrigo rocoso, que está también lleno de conchas. Y hay material hasta Francimal, ¿no? Ahí se veían varios tepalcates cuando fui para allá. Seguramente debe estar toda el área de esta llena pues, de material, de vestigios, bueno, de concheros en particular. ¿Quién hicieron recorrido por ahí? Está Ana María y Elisa Villalpando, ¿no? Hace mucho tiempo. 70s, algo así. Y reportaron varios concheros, pero también fue así como una primera aproximación y ya lo volvieron a regresar. Sí, después no sé si John, en sus trabajos de registro que hizo, recorridos que hizo Julio Vicente. Sí, en el salvamento del gasoducto Chihuahua, Topolobampo, encontraron varios concheros en la zona arribita de Topolobampo, precisamente, y ahí excavaron algunos. No sé si ya está el informe, la verdad, la última vez que lo busqué no estaba, pero creo que ya está el informe listo. Y excavaron incluso de los concheros en la zona esta de Ahome, en ese salvamento. Pues. Y el Sobuco no excavó un conchero, la loma de Ahome, que se llama así, es un conchero enorme. Cierto. Excavó un conchero, encontró un entierro. Los trabajos mismos de Rubén Manzanilla que hizo en Mochicahui, también, ¿no? El proyecto de John, la verdad, de Conacyt, del noreste de Sinaloa, no me acuerdo si lo quitaron conchero. No, como que él no se metió a la costa. Estaba más a la zona de Mochicahui, San Blas, y está más. Bien, pues ahí está la evidencia de varios sitios en esta zona, ¿no? No sé si hay otras preguntas a niveles remota. Luis, ¿dónde está el operador de cámaras? Yo. Estamos en varios.
Sí, si hay algún comentario. Si no lo hay, damos paso a la entrega de la